Y espérame, entonces dejo de compartir eh, y haz prueba de sonido de nuevo, por si las. Aló, aló, Sí, 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 ahí te escucho. te escucho Listo. perfectamente, Sebas. Yo también. Démosle. Listo, si quieres, te presento yo la presentación. No, yo creo que la puedo subir con el iPad, me la voy a jugar. Bueno, juégatela de una. Sí, ahí la estamos viendo. Si quieres, coloca la grande. Listo, vos si querés, me decís cuándo empezamos. ¿No? De una, cuando quieras. Bueno, un gusto a todos los presentes. Yo soy el doctor Juan Carlos Villalta Fallas, especialista en genética clínica, graduado del programa de especialidad de genética médica de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente trabajo en hospitales nacionales en Costa Rica, donde yo soy el genetista. Soy genetista del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Aparte de dar pues, la cobertura de hospital, estoy encargado del programa, la parte genética de cáncer hereditario, el Programa Nacional de Cáncer Hereditario de mi país. Y en el Hospital Nacional de las Mujeres soy el genetista del programa BIT. El tema que nos trae hoy a irnos a tener un conversatorio es precisamente a raíz de la celebración del Día Mundial Síndrome de Down. Y vamos a hablar del rol del genetista síndrome. El síndrome Down, todos sabemos pues, que tiene una incidencia alta de 1/792 recién nacidos vivos, de acuerdo a lo que dice la literatura. Y estas prevalencias van aumentando conforme aumente la edad materna. Es una de las cromosomopatías más comunes en los nacidos eh, vivos, ¿verdad? En la clínica. Es muy importante mencionar que en los últimos 30 o 40 años, la expectativa de vida del paciente Down ha tenido un incremento exponencial. Ha pasado a tener medianas de vida de 30, 35 años de más de lo que tenían hace 40 o 50 años. Y mucho de esto está relacionado pues con el desarrollo, las mejoras de las técnicas de cirugía cardíaca y todo el apoyo integral que a estos pacientes se les está. Es importante hacer un verdadero proceso de sensibilidad en toda la humanidad sobre el tema del síndrome de Down, porque aunque el síndrome de Down puede ser muy familiar o común para la mayoría de los médicos y profesionales de la genética, hay muchas familias que no tienen una expertise o experiencia con el síndrome de Down antes de tener un hijo o una hija diagnosticado, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de esta entidad es un diagnóstico clínico que efectivamente requerimos solicitar el cariotipo, no solamente para confirmación, sino que también es necesario porque dependiendo del resultado del cariotipo, así podemos dar una mejor asesoría o consejería genética de acuerdo a los riesgos. No es lo mismo los riesgos de recurrencia en una trisomía 21 libre, universal, y una trisomía producto de una translocación robertsoniana, mosaicismo, eh, etcétera. ¿Verdad? Entonces, es muy importante tener eso preciso. O sea, la confirmación diagnóstica precisa con información actualizada sobre el pronóstico también va a brindar tranquilidad a las familias y les va a permitir, pues, de cierta manera, tener una mejor aceptación del diagnóstico, ¿verdad? Recordemos que el síndrome de Down no solamente es la trisomía 21 libre, sino que hay causas de mosaicismo, translocaciones, de ahí que la recurrencia puede cambiar significativamente, desde menos del 1% hasta 100% si se tratase de una translocación 21-21, ¿verdad? Entonces, sí es importante conocer el origen de, de la trisomía para proporcionar a las familias el riesgo de recurrencia preciso y de esta manera que los familiares, los padres se empoderen y lleven a cabo decisiones de planificación familiar futura, que les permitan discutir diferentes opciones. Em, Cuando uno habla del rol del genetista es importante lo siguiente.
yo por lo menos lo considero, y eso lo vamos a revisar ahorita, que el genetista médico, el genetista clínico debe de jugar un rol principal o ser uno de los pilares fundamentales en el manejo del paciente, porque es un médico entrenado precisamente, no solamente en el manejo clínico, sino en toda la parte molecular y en la parte así. Ahora bien, no solamente el genetista puede llevar a cabo el manejo, el control, el seguimiento de un paciente. Hay pediatras debidamente entrenados, pediatras genéticos, por ejemplo, que pueden también asumir este rol, pero sea la persona que lo asuma, tiene que tener una expertise de la fisiopatología, de los riesgos de recurrencia, la parte genética, para llevar a cabo pues un manejo adecuado. En esta imagen que yo les presento es una imagen de un artículo en Nature y lo que quiero transmitirles a ustedes es que estos pacientes requieren de un manejo y ese tiene que ser de un manejo integral porque el fenotipo de un paciente con Down tiene una serie de manifestaciones sistémicas en diferentes niveles, nivel musculoesquelético, neurológico, vascular, este, son personas que tienen otra serie de complicaciones, por ejemplo, una inestabilidad lateral, personas que tienen complicaciones a nivel cerebral, por ejemplo, una hipoplasia cerebrosa, los defectos cardíacogénitos. Aparte de eso, los pacientes con síndrome de Down tienen una mayor probabilidad de desarrollar ciertas condiciones de salud, como por ejemplo un hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, apneas obstructivas del sueño. Tras de eso, ellos tienen una vía aérea más corta, con un cuello más corta, problemas de visión, de audición, ni qué decir de los trastornos hematológicos, donde incluimos la leucemia. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente el paciente requiere de manejo integral. Vamos a necesitar del apoyo de cardiología, del apoyo de neurología, neumología, inmunología, endocrinología, fisiatría para la parte de rehabilitación musculoesquelética, etcétera. O sea, es un manejo realmente integral el que requiere el paciente. Por lo tanto, tiene que haber un médico que juegue un rol fundamental en saber llevar y conducir el manejo de los pacientes. Insisto, pues el genetista considero que es uno de los roles principales que debe jugar, pero siempre y cuando el médico esté capacitado, pues puede hacer perfectamente el seguimiento, las vigilancias que ameritan. Aquí lo que vemos es un esquema que habla sobre la prevalencia del síndrome de Down y el resultado de los embarazos en Norteamérica, específicamente en básicamente lo que vemos es el comportamiento histórico de la prevalencia a lo largo de la vida de los pacientes de síndrome de Down desde la década 1950 hasta el 2015-2013, que fue el corte que hicieron de estudio. Como pueden ver, la prevalencia del síndrome de Down ha estado en un verdadero aumento desde los 50. De hecho, en el estudio lo que señala es que aumentó de una prevalencia aproximada de 50,000 pacientes, que vienen siendo una media de 3.3 por cada 10,000 personas, hasta más de 200,000 casos en el 2003. O sea, pasamos de una prevalencia de 3.3 a una prevalencia de 6. ¿Verdad? Y esto se debe precisamente a todas las mejoras en la supervivencia infantil y global de estos pacientes. Recordar que el síndrome de Down ocurre en todas las poblaciones, pero sí las diferencias en la edad materna en el momento de la concepción influyen en el porcentaje o en el número de nacidos. ¿Verdad? Entonces, pues tenemos en la figura 2A este comportamiento histórico en los Estados Unidos y posteriormente en la figura inferior, en la figura 2B, vemos la prevalencia del síndrome de Down en función cronológica, pero sobre todo influenciado por la edad materna en el momento de la, ¿verdad? Este, Ahora bien, hay una serie de factores de riesgo importantes para el síndrome de Down.
Vamos a mencionar tres de los que son principales. La edad materna avanzada en el momento de la concepción, aquellas mujeres de más de 35 años, y ahora vamos a ver cómo se dispara la curva del síndrome de Down después, sobre todo de los 30 años. Factores ambientales, el nivel socioeconómico. Definitivamente, la edad materna es un factor de riesgo importante para la T21, como ocurre con todas las trisomías autosómicas humanas, ¿verdad? Está precisamente asociado principalmente al fenómeno de no disyunción de cromosomas homólogos durante la división meiótica, cuando se forman los ovocitos. Lo que se teoriza es que precisamente hay una pérdida de las proteínas que participan en el ciclo celular en los oocitos, y esta pérdida de funcionalidad es lo que acarrea una mayor probabilidad a que ocurran fenómenos de no disyunción cuando se está formando el lóbulo. Entonces, precisamente estos errores de segregación están relacionados y se han asociado a edad maternas avanzada, sobre todo en lo que es meiosis 1. ¿Verdad? Factores ambientales también influyen. Los factores ambientales que influyen en el riesgo de trisomía 21, principalmente podemos mencionar el uso del tabaco, ¿verdad? Si se tiene o no suplementación de ácido fólico, e inclusive el uso de anticonceptivos se ha asociado con factores ambientales. El nivel socioeconómico, fíjense que también se considera un factor de riesgo. Se ha asociado en las diferentes publicaciones, sobre todo con errores en la meiosis materna tipo 2. Y lo que se ha encontrado es que el nivel socioeconómico es un indicador de una exposición específica, y sobre todo se ha relacionado con el tipo de ocupación materna, o sea, a lo que se dedica la mamá como un factor de riesgo. En los estudios que se ha vinculado esta asociación, se encontró que existen algunas categorías de clasificación laboral, algunos trabajos que hacen las madres que les confieren mayor riesgo para tener bebés o niñas Down. Este, mm, ¿qué tipo de trabajo se han encontrado como factores de riesgo socioeconómico? Aquellas labores donde las madres principalmente están expuestas a sustancias químicas, y no a cualquier tipo de sustancia química, sino a sustancias químicas disruptivas a nivel endocrino, que afectan los procesos de la meiosis y que aumentan la posibilidad o la prevalencia de la sanidad. La literatura menciona un ejemplo clásico que es el bisfenol A. El bisfenol A es la molécula que estamos viendo a mano derecha. El bisfenol es una sustancia química industrial que se ha utilizado desde 1950 para fabricar plásticos, resinas. Se ha tenido que pasar legislaciones de todo tipo a lo largo y ancho del planeta, porque se ha visto que está directamente, no solamente asociado como factor de riesgo para Down, sino para otras enfermedades, como pueden ver ustedes: cáncer de colon, y resistencia a la insulina, cáncer de mama, síndrome ovario poliquístico. El bisfenol es un disruptor endocrino que es capaz de causar desequilibrios en el sistema hormonal a concentraciones muy bajas. Y este tipo de resinas, que se llaman resinas epoxídicas, se utilizan todavía, y hay que tener mucho cuidado. Se utilizan en productos metálicos como las latas de comida, las tapas de botella, en conductos que permitan el suministro de agua a los seres humanos. Entonces, sí se ha pasado una serie de legislaciones para restringir la exposición a este tipo de injuria tóxica, ¿verdad? Em, Principalmente lo que se ha visto es que ese efecto disruptor químico de esta molécula afecta a ambos sexos por igual, afecta lo que sería el desarrollo de los ovarios, testículos, tracto reproductivo. Entonces, recordar el bisfenol.
La incidencia de las trisomías fetales están directamente relacionadas con la edad, 13, 18, 21. Estamos reunidos hablando de la T21. El riesgo de tener un hijo con síndrome de Down aumenta de manera gradual y lineal. ¿Y cuál es el punto de inflexión? Precisamente alrededor de los 30 años. Y como pueden ver ustedes, no, aumenta exponencialmente a partir de los 30 años. Como pueden ver en la gráfica, está en función de la edad materna, y de la izquierda está el riesgo del síndrome de Down. El riesgo de tener un hijo con síndrome de Down para una mujer de 25 años es de 1 sobre 1300 aproximadamente. Después, a los 35 años, vemos cómo se dispara exponencialmente el comportamiento hasta llegar a los 45 años, donde ese ratio es de 1 sobre 30, ¿verdad? Entonces, sí hacer un acto de conciencia de que la edad materna es un elemento muy importante para precisamente este tipo de cromosomías. En la literatura también se menciona que uno de las razones de este aumento es que precisamente el uso acromático que jala a los cromosomas hacia los polos va perdiendo esa característica de extensibilidad o de elasticidad que tiene para jalar los cromosomas. Se van volviendo rígidos con la edad, sobre todo en el caso de la edad. Las guías de atención médica para personas con síndrome de Down se comenzaron a desarrollar en 1981. Posteriormente han tenido varias actualizaciones, especialmente la Academia Estadounidense de Pediatría ha venido haciendo una serie de actualizaciones en el 2001, posteriormente en el 2007, y el año pasado se publicó una nueva edición revisada, que es la que ustedes están viendo hoy. A medida que la atención médica ha mejorado para las personas con síndrome de Down, el promedio de vida, insisto, a nivel mundial ha aumentado en más de 30 años, sobre todo en aquellos sistemas sociales robustos donde hay acceso a una atención integral, como en Colombia, como en Costa Rica, ¿verdad? Entonces son personas que han ganado 25 o 30 años de expectativa de vida desde 1950, ¿verdad? Recordarles que estos pacientes requieren de un manejo integral, tienen afectaciones en diferentes niveles sistémicos, a nivel auditivo, a nivel ocular, a nivel respiratorio con el problema de las apneas obstructivas. Son pacientes que tienen una mayor predisposición a infecciones, sobre todo de oído medio, ni qué hablar de las cardiopatías, los problemas dermatológicos, el hipotiroidismo congénito, ¿verdad? Hay una serie de trastornos, como pueden ver en esta diapositiva, que amerita de una persona que sepa y que conozca bien la fisiopatología del paciente y que pueda llevar a cabo un proceso de manejo de la vigilancia. Em, Como pueden ver, estas son las guías americanas del 2022. A uno realmente le facilitan el trabajo porque inclusive le van indicando el step by step de qué hacer en cada control, ¿verdad? Entonces es muy importante pues que son pacientes que no se pueden dejar a la libre, son pacientes que tienen que estar con un control de salud constante y necesitamos pues de un seguimiento juicioso de estos pacientes toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Ahora bien, también una de las acciones primordiales, y esta imagen es una recopilación de las recomendaciones de la pediatría estadounidense, ¿qué hacemos o cómo damos las noticias
a una familia que van a tener un hijo o una hija Down. Vamos a ver estas recomendaciones del año 2022 y las primeras guías de recomendación que surgieron en el 2011 de cómo dar esas noticias. En el caso de la Academia Americana de Pediatría, al momento del diagnóstico, pues evidentemente reunirse con la familia, tener al niño, al lactante presente, eh, referirse a él de, y de manera directa, ser empáticos con la familia. Requerimos tiempo para poderles explicar bien qué es lo que tiene el hijo, su hija, qué condiciones vamos a tener que vigilarle a lo largo de toda su vida. Nos recomienda pues hablar en primera persona, porque evidentemente pues tenemos a un ser humano consciente, tenemos que recomendarles a los padres también pues el soporte emocional o soporte social con otros grupos, ¿verdad? Sí hacer un trabajo muy importante de que una vez que hemos identificado cuál fue la causa de la trisomía, explicarles a los padres cuáles son los riesgos de. Em, Estas recomendaciones pues se escribieron precisamente como recomendaciones, no están escritas en piedra, pero sí sería para la buena salud de todos leerse el documento de las guías de Down del 2022 de pediatría y sensibilizarse en cómo dar la noticia. Tal vez en este apartado, esta guía es un poquito más escueta de la guía del 2011 que se desarrolló. Sí, efectivamente, son 12 años de diferencia, ya estamos en el 2023, pero los basics no cambian, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Esta es la guía que se desarrolló precisamente en el 2011 y se hizo pues para asesores genéticos. En Latinoamérica no existe el Genetic Counselor, no tenemos esa figura. En Norteamérica, en Japón, tienen el asesor genético, pues que cumple una función muy importante. Carga precisamente son personas entrenadas en eso, en asesoría genética, y eso permite disminuir la plétora de los servicios de genética y permitirle al genetista hacer lo que tiene que hacer el genetista, que es genética clínica. Pero bueno, nosotros todavía no en Latinoamérica o en Iberoamérica no tenemos esa figura en nuestros sistemas de salud. Si alguien conoce algún sistema de salud que tenga generic counselors o asesores genéticos, pues te diga, pues en Costa Rica necesitamos y me encantaría traerlo. Esta guía se redactó para este tipo de personas y para otros proveedores de atención médica para saber cómo comunicar un diagnóstico de síndrome de Down y garantizarle a las familias que reciben esa información que sea una información actualizada, empática, sobre la afección que tiene su familiar de manera respetuosa, de manera consistente, ¿verdad? Eh, es importante mencionarles que pues, estas guías, como cualquier otra, evidentemente, no tienen la intención de desplazar, por así decirlo, el mejor juicio del galeno en función de las circunstancias clínicas de cada paciente o de la población de pacientes en particular que nosotros manejamos. Son una serie de recomendaciones, valga la redundancia, yo les recomiendo que se lean este artículo del 2011, se lean también el artículo de las guías del 2022 y hagan un comparativo. Realmente vienen siendo en cuanto a lo que es el manejo, muy, sobre todo tenemos que ser individuos altamente. El asesoramiento genético, el genetic counseling, es un proceso que precisamente incorpora la educación sobre las condiciones genéticas que tiene el paciente con el asesoramiento para poder empoderar a la familia y promover la autonomía del individuo y, pues bueno, también la aceptación del diagnóstico, ¿verdad? Em, Hay que tener una postura neutral, como dicen las recomendaciones. Hay que respetar los valores de cada familia, las decisiones personales del paciente y de las familias.
Esto va a permitir un proceso de facilitar decisiones informadas y generar un proceso también de información equilibrada, proporcionada, que puedan entender familiares, ¿verdad? Nosotros, como genetistas clínicos y aquellos que se dedican al asesoramiento genético, tenemos que saber equilibrar los aspectos negativos desde el punto de vista fisiopatológico inherentes al síndrome de Down con los aspectos positivos. No solamente hacer énfasis en aquella parte fisiopatológica que puede verse únicamente como una estigmatización o darle a entender a los familiares que solamente hay aspectos negativos. No, no, también hay aspectos positivos. Aspectos positivos como hacerles ver a los familiares que hay tratamientos disponibles, terapias integrales, que las personas con trisomía 21 o negroidía 21 son personas capaces de salir adelante y que de manera conjunta con su familia pueden tener una alta calidad, una alta calidad. Entonces, es importante que en este mes del síndrome de Down hagamos una concientización de las necesidades humanas. Para eso se desarrollaron estas. Em, Dentro de los pilares, como yo les mencioné, o el rol del genetista, es fundamental identificar la causa del síndrome. En términos generales, a grosso modo, podemos dilucidar tres. Eh, Aquel síndrome de Down, que es de trisomía libre universal, los Down, que es producidos por translocaciones robertsonianas, que pueden representar no más de un 5% de las causas, los mosaicos un 1 o 2%, y por otro lado se estaría, digamos, los Down por unisopo. La edad materna sigue siendo el factor de riesgo más importante para el síndrome. A medida que las mujeres envejecen, como les dije a ustedes, las proteínas de ciclo celular involucradas en la segregación meiótica en los ovocitos comienzan a deteriorarse, al igual que esa capacidad elástica que tiene el uso acromático. Y esto va aumentando la posibilidad de un error de no disyunción durante la formación del óvulo, del óvulo, ¿verdad? Entonces, sí hay una serie de riesgos teóricos que tenemos que manejar. Para una persona con síndrome de Down, tener un hijo con síndrome de Down, el riesgo teórico es de un 50% y se puede elevar hasta un 66% si el binomio pues, tiene un síndrome de Down. Ahora, cuando uno revisa estas tasas, hay que tener muy claro que los riesgos empíricos a veces son difíciles de estimar y uno se basa en casuísticas externas. Y es difícil de estimar porque las tasas de reproducción en esta población. Eh, Sabemos que los hombres con síndrome de Down tienden o son infértiles, aunque sí, efectivamente, han habido informes de hombres, casos con síndrome de Down que han logrado embarazar, efectivamente. Sabemos que las mujeres con síndrome de Down suelen ser fértiles, entre un 15, 30%, tal vez un poco más. Y los datos empíricos lo que indican es la probabilidad de un 30 hasta un 50% de tener un hijo con síndrome de Down en el caso de las mujeres, ¿verdad? Cuando estamos frente a la posibilidad de un mosaico, para las personas con síndrome de Down en mosaico, el riesgo teórico es de hasta un 50%, pero hay que tener claro que en el caso de los mosaicinos, mucho depende de la proporción de las células gonadales que vayan a ser o que sean eh, trisómicas. Y evidentemente si la otra persona tiene o no Down, efectivamente. Entonces recordar lo de las translocaciones robertsonianas. Aquí tal vez el mensaje es que las portadoras, las madres que son portadoras de translocaciones robertsonianas son las que tienen un mayor riesgo de recurrencia. Esos riesgos en el caso de las mujeres es de entre un 10
15, no más de un 17%. Y en el caso de las translocaciones robertsonianas ocurren en los cromosomas, entre los cromosomas acrocéntricos. Estamos hablando de aquellos cromosomas que pertenecen al grupo D, 13, 14, 15, y los que pertenecen al grupo G, el 21 y el 22. Y como pueden ver en la translocación robertsoniana 21-21, que es la cuarta opción, arriba abajo, en el tipo de translocación, cualquier padre que tenga una translocación robertsoniana 21-21, el riesgo de recurrencia es del 100%. Eso no hay de recordar que las translocaciones robertsonianas, por ejemplo, la 13-21 también tiene un riesgo de trisomía 3, lo mismo que para un 14-21, trisomía 14 o la probabilidad de que se produzca una disomía uniparental. Entonces, estas son las recomendaciones que nos dan las guías del 2011. No vamos a mencionar todas, evidentemente no tiene ningún sentido, pero sí vamos a mencionar una. Por ejemplo, dice, la familia debería estar informada del diagnóstico en un lenguaje que sea capaz de ser asimilado. No, de nada vale a las familias hablarles de manera muy técnica, sobre todo dependiendo del nivel de escolaridad, porque no van a entender. Hay que preocuparse de las necesidades inmediatas. Una de las recomendaciones que surgen es preguntarles a los padres eh, cuáles son sus necesidades inmediatas, qué es lo que les preocupa. Y posteriormente eso y resolver las necesidades, uno puede ir aumentando la complejidad de las recomendaciones y el abordaje de los pacientes. Recuerden, hay que dar esa información de manera empática, con cariño, ¿verdad? Utilizando un lenguaje claro, pero que sea comprensible, ¿verdad? Y sí es muy importante, como dicta la quinta recomendación, y no está de más mencionar, que en el momento que usted hace este abordaje, esta aproximación, hacerlo en privado, ¿verdad? En un lugar cómodo, no haya nadie viéndose, no se generen interrupciones, que haya suficiente tiempo para que la familia pregunte todo lo que necesita y también establecer un plan de seguimiento de una vez con los padres, con los familiares de primer grado, eh, sistemático, siguiendo las recomendaciones de las vigilancias. Es muy importante porque, y que entiendan el mensaje, que después se pierde. Y eso puede reducir la expectativa de vida. Bueno, y aquí hay algunos datos que sí me gustaría mencionarles en esto, sobre información esencial. Recordar que el 80% de bebés, pacientes con Down al nacimiento, van a tener hipotonía, que el 50% o más de estos pacientes van a tener algún tipo de malformación congénita. La gran mayoría, un 50% o 40-70%, tienen algún defecto, una cardiopatía. Un 12% de efectos gastrointestinales que van a requerir de cirugías como hernias, por ejemplo. Y saber que nosotros podemos tener el expertise en una área, pero no en todas las áreas. Entonces sí es necesario apoyarnos entre los diferentes países. Recordar que estos pacientes van a necesitar de terapias integrales, la parte auditiva, la parte atlética, inclusive habilidades para la vida, ¿verdad? Que hay que ir recordar que la expectativa de estos pacientes pueden llegar hasta los 60 años, un poco más, siempre y cuando tengan este manejo integral y seamos juiciosos con el seguimiento de nuestros pacientes, simplemente la familia entienda que tiene que estar asistiendo regularmente a las consultas. Este artículo me pareció interesante porque denota la importancia del genetista en las clínicas especializadas de síndrome de Down.
Uno quisiera pensar, y eso es una de las críticas que hace el artículo, que las clínicas de síndrome de Down tienen un genetista de base, genetista clínico, y pareciera que no, no es el gold standard. Las clínicas de Down, como bien lo dice el artículo, tienen al genetista on call, o sea, a disponibilidad. No está, no hay un modelo asistencial donde el genetista esté inserto continuamente. Y eso es una de las críticas que hace este artículo, ¿verdad? Este grupo de médicos, lo que querían ellos era valorar la adherencia al seguimiento de los pacientes. ¿Y por qué? Porque la literatura indica que la adherencia del asesoramiento genético es muy bajo, es aproximadamente el 31%, de acuerdo a la revisión. Entonces, precisamente lo que querían hacer los médicos del Nationwide Hospital de Ohio era ver si se cumplían los objetivos o las tasas de cumplimiento de consejería genética, de evaluación genética y de solicitud de estudio genético, básicamente el ellos tenían tasas también muy bajas, ¿verdad? Y querían hacer una comparación entre el hospital de ellos, que era el Nationwide Children's Hospital, y el Cincinnati Children's Hospital, allá en Ohio, ¿verdad? Y precisamente lo que buscaban era identificar cuáles eran esas tasas y ver cómo mejorar los dos objetivos del estudio, el asesoramiento genético y el análisis. A grosso modo, los resultados fue que sí, efectivamente, tuvieron que insertar dentro del modelo de asistencia a un genetista clínico, no solamente on-call, o sea, que estuviera para disponibilidad o cada vez que hubiese alguna necesidad, sino dejarlo de fijo en la clínica. Y ellos vieron cómo esas tasas de adherencia postclínica de subanálisis mostraron resultados muy prometedores y realmente superaron las expectativas del 31% que venían manejando inicialmente. Llegaron a tener tasas de cumplimiento hasta de un 90%, inclusive lograron detectar a creo que fue un paciente Down como Psycho que no se había detectado previamente, ¿verdad? Eh, es importante saber que el asesoramiento genético en los recién nacidos con síndrome de Down es importante, es importante. Y lo ideal, en el mundo ideal, es ojalá identificar a estos pacientes en la etapa antenatal y eventualmente, si no se logra identificar antenatalmente, pues postnatalmente, y lo ideal es que el paciente tenga su primer consulta en genética clínica a no más del primer mes de vida. Esas son las recomendaciones. Ellos diseñaron digamos, este algoritmo de flujo para poder ir midiendo estas expectativas de resultados. Ellos esperaban que el genetista de alguna manera o de manera directa, al introducirlo en el modelo de la clínica de síndrome de Down, disminuyera la necesidad de que las familias acudieran a múltiples citas, ¿verdad? Con diferentes especialistas sin tener una referencia base con un genetista, ¿verdad? Y que facilitara la disponibilidad de los servicios de genética y posteriormente eso que condujera a una mejora en la adherencia y el seguimiento de, de, del paciente. Entonces, ¿en qué consistió la intervención? La intervención consistió en incorporar precisamente a un genetista clínico en esta clínica multidisciplinaria, porque en esa clínica tenían pediatras subespecialistas en desarrollo, psicólogos, etcétera. Y lo introdujeron de manera quincenal y estaba las 24, no eran las 24 horas, pero estaba con un nombramiento continuo y era el encargado de valorar si las recomendaciones se cumplían o no se cumplían. Este, eso pues, ese es el tipo de paciente que ellos tuvieron. Estuvieron siguiendo pacientes desde julio del 2015 hasta febrero del 2017.
tuvieron un total como de 667 citas. De esas 667 citas, hubo 617 que se pudieron seguir porque otros 50 citas se perdieron y en total lograron seguir a 368 pacientes que recibieron atención en la clínica de síndrome de Down, ¿verdad? Había pues etnias de todo tipo, mayoritariamente los pacientes eran masculinos, representaban un 55%. Dentro de la población de ese estudio, el 27% reportó ingreso a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y sí llama también la atención que para aquellos pacientes con un informe cromosómico disponible con cariotipo, los resultados mostraron proporciones altas o de tasas altas para trisomía 21, como pueden ver ustedes, ¿verdad? Y de los 9 pacientes con una translocación robertsoniana 21-21, uno de esos nuevos pacientes fue identificado como parte de este estudio de mejora de calidad. Ese paciente no se había identificado. Entonces, ¿cuáles fueron las grandes contribuciones de los genetistas en esta clínica? Básicamente, sí se aumentó el proceso de consejería genética, evidentemente la valoración de un genetista clínico. Se alcanzaron a cumplir este objetivo con 114 pacientes, más de lo que se tenía inicialmente. Y al finalizar este estudio, 247 pacientes de la clínica habían recibido asesoramiento genético. Entonces hubo un impacto en la mejora con la intervención directa de este genetista. En términos generales, aquí esto es un chart para ver la herencia mensual al asesoramiento genético desde el momento en que llega el genetista. El genetista llega alrededor de octubre del 2015 y básicamente este gráfico lo que muestra es un cambio en la herencia, seguimientos de los pacientes a partir de abril del. Posteriormente va aumentando la herencia y llega a una meseta, pero al llegar a esa meseta realmente en términos porcentuales, la herencia mejoró hasta un 62% versus el 31% inicial, inclusive al ser el cálculo de la prueba exacta de Fisher, alcanzaron una P significativa. En el caso de la herencia, el asesoramiento genético después de la visita inicial, también se vieron mejoras en la tasa de cumplimiento. Desde que llega el genetista en octubre comienza pues evidentemente a tener un comportamiento muy similar a la gráfica anterior y cierran el estudio con una tasa de adherencia al asesoramiento genético y al seguimiento hasta casi un 90% cuando. Esto es una tabla que lo que quiere demostrar es la herencia al asesoramiento genético relacionado con la edad para el síndrome de Down y cómo mejoró con la implementación del genético. El subanálisis, que es un subanálisis por edad, mostró tendencias similares a las otras tendencias que vimos en los otros dos comportamientos gráficos. La tasa de adherencia inicial al asesoramiento genético pasó de un 38%, mejorando hasta casi un 60%, ¿verdad? En estos casos. Y por último, tenemos el seguimiento que se hizo a los pacientes en función de la edad media en que se les da el consejo genético en el síndrome de Down. Aquí también podemos ver una mejora desde que llega el genetista clínico, comienza a darle el seguimiento a los pacientes y sí lo que se vio es que hubo un aumento en la edad media en que se recibe la asesoría genética. Ellos pasan desde
casi que 39 días de edad postnatal en recibir el asesoramiento genético a una media de 3.1 años. Uno dice, puchica, más bien desmejoraron. ¿Cómo es posible que inicialmente tenían una media de ese primer acercamiento de asesoramiento genético en 39 días, casi 40 días, y pasamos a 40, y pasaron a 3,1 años? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasó es lo que ellos explican del catch-up. El catch-up es esa recuperación. Al hacer este seguimiento en los pacientes, lograron captar una gran población de pacientes de mayor edad, en etapa infantil, que nunca en su vida habían recibido ni siquiera el primer asesoramiento genético. Por eso es que este catch-up o esta recuperación de la edad media en esa primera cita de consejo genético se dispara. Se dispara porque logran captar una gran parte de la población en edades más avanzadas. Recordemos que el objetivo es que los pacientes con síndrome de Down tengan su primera cita postnatal no más del primer mes de edad de los 30 años. Entonces, sí hubo un aumento en la edad y se debió a que el asesoramiento genético logra captar a niños mayores cuyos papás, y esto hay que insistir mucho en la educación, nunca habían recibido asesoramiento genético y mostró tendencias de disminución de la edad al final del estudio. Pero eso se logró una vez que se logró insertar al genetista clínico y abordar a esta población y una gran cantidad no habían recibido asesoramiento genético visto un genetista. Hay muchas conclusiones que podríamos mencionar. Em, Recordar que los genetistas clínicos bueno, los consejeros genéticos, que los consejeros genéticos no son necesariamente genetistas, son gente entrenada en hacer eso, en consejería genética, eh, y son otros colegas del área de la salud, enfermeras, enfermeros, etcétera, que se entrenan en consejería genética. Usualmente son programas de 1 o 2 años. Pero bueno, la consejería genética sí tiene impactos positivos en los procesos de comunicación de los pacientes, en la adopción y definitivamente en la mejora de la adherencia de las recomendaciones del manejo médico. Esto no se puede discutir. Dentro de los recomendaciones para mejorar, digamos, en clínicas de manejo de síndrome de Down, es importante tener un consejero genético, un genetista que esté valorando los análisis cromosómicos y esté pendiente del cuidado de los pacientes. Esto es un proceso que es esencial en términos de educación, de soporte parental y es un proceso evolutivo, ¿verdad? Porque el conocimiento va evolucionando, al igual que el conocimiento de la- de las familias. Es muy importante incorporar dentro de las clínicas de manejo de síndrome de Down a subespecialistas y que cuenten con un equipo interdisciplinario. Por lo tanto, es fundamental la presencia de un genetista en estos programas de manejo de vigilancias médicas en una clínica de síndrome de Down, para no solamente mejorar las tasas de adherencia y seguimiento genético, sino todo el proceso de vigilancia, educación. Muchas gracias. No, gracias, doctor Villalta. Muchas gracias. Creo que nos dio también mucha información para poder sentarnos a estudiarla. Yo sí recalco mucho lo del asesoramiento genético, que sí, yo creo que está siendo un problema, pues no solo en Colombia, sino en latinoamericano, de que se necesita sí una persona que solo se dedique a asesoramiento genético porque hay mucha angustia, desconocimiento y demás, no solo cuando se recibe un diagnóstico molecular o un examen genético, sino también cuando se da un tipo de diagnóstico. Entonces también ese asesoramiento genético sirve para despejar dudas, para también poder explicar al paciente y a su familia muchas cosas con respecto al pronóstico, en algunos casos pues tratamientos sí puede haber. Entonces sí, eso es clave.
y también la parte de educación bastante. Lo bueno es que, digamos, acá también vamos a tener también la perspectiva de una mamá con un hijo con síndrome de Down, que nos da también una apertura muy, muy interesante también de esa parte de la familia y los pacientes. No, muchas gracias. No, encantado, encantado. Y yo creo que claro, el manejo multidisciplinario es bastante importante en el síndrome de Down y por eso también queríamos traer a una excelente pues, profesional, fonoaudióloga, que ya le estoy colocando para que pueda ser panelista, para que también nos hable de toda esa parte importante de la terapia del lenguaje pues, en los pacientes también con síndrome de Down y también lo que se debe hacer. Diana, ahí ya creo que estás de panelista, yo creo que ahí tú intenta hablar a ver si te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí, ahí te escucho muy bien, Perfecto, Diana. gracias. Eh, Bueno, si quieres, intenta proyectar pues, pantalla si quieres. ahí se puede ver. Ahí la estamos viendo. Si quieres, exacto, coloca la primera, coloca la grande. Dale el botoncito de colocarla grande. Tú me dirás. Está abajo al lado del... Ahí, exacto. Ok, Ahí. Y bien, si quieres, devuélvete a la primera diapositiva. listo. Bueno, Eh, exacto. Listo. Dale, Diana. empiezo. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, pues yo, buenas noches, agradezco la invitación en torno a este tema tan bonito. Te cuento, soy fonoaudióloga de la Universidad Nacional y trabajo en la Corporación Síndrome de Down acá en la ciudad de Bogotá desde hace 14 años. En este tiempo, digamos que he podido tener la oportunidad de trabajar desde bebés, chicos de 3 meses. He apoyado procesos educativos, chicos que están estudiando primaria, bachillerato, y también he trabajado con población adulta. Es una experiencia muy bonita y sé que el día de hoy tengo un reto bastante grande porque pues, tú me hablabas del rol del fonoaudiólogo con la trisomía 21 y es un rol bastante amplio. Espero pues poderlo abordar y resolver pues, las mayores inquietudes que ustedes tengan. Recalco y me encantó escuchar al doctor Juan Carlos de la importancia de dar una buena noticia y saberla dar, ser empáticos. Eso es muy importante en este momento. Nos están llegando más familias muy dolidas, muy maltratadas, no, no por el hecho de tener un hijo con síndrome de Down, sino por el hecho de la forma en que te dieron la noticia. Y pues se resalta un poco más la parte negativa que la parte positiva. Entonces eso me encantó escucharlo y pues ojalá llegue a mucha audiencia. Me encantó también escuchar la importancia del enfoque centrado en familia. La familia es clave dentro del proceso comunicativo, dentro de un proceso de rehabilitación. Y tenemos que romper ese paradigma de que lo que nosotros digamos como profesionales es la ley. Realmente la ley y el pilar principal es la familia. Entonces, como resaltar eso de la conferencia del doctor Juan Carlos. Pues como les decía, la comunicación abarca todo, desde la casa, el colegio, el parque, la tienda, los diferentes entornos donde nos desenvolvemos. Y pues obviamente entre mejores habilidades comunicativas tengamos, pues tendremos unas mejores calidades, o tendremos, perdón, una mejor calidad de vida. Eso es importante resaltar. Como fonoaudiólogos tenemos un reto grande y es entender la comunicación como un todo y pues obviamente al trabajar con esta población es importante pues entender sus particularidades. Entender que la comunicación nos va a dar la posibilidad de relacionarnos con el otro,
muchas veces pensamos que es algo muy natural del ser humano, y sí, pero también hay que enseñar ciertas cositas. La comunicación nos permite pues, expresarnos, manifestar nuestros deseos, nuestras emociones, pedir, dar información, saber cómo comportarnos en un entorno, cuáles son las reglas de un juego, poder contar nuestras experiencias, qué mis deseos, qué quiero, qué aventuras tuve, cómo me fueron en mis vacaciones, quién es mi familia, quién soy yo. Y pues toda esa posibilidad de saber quién soy yo, de relacionarme con el otro, obviamente es base del proceso comunicativo, y ahí entra el fonoaudiólogo en todo momento. Como les decía, pues tenemos unas particularidades y sí es importante tenerlo en cuenta. Acá hay algo general, pero también quiero ampliarlo a cada edad de desarrollo. Como les decía, nos están llegando familias con chicos muy pequeñitos, donde esas experiencias clínicas nos han sido positivas, y obviamente esa conexión con su hijo se dificulta. Y si esa conexión se dificulta, pues comunicarme con él, entenderlo, mirarlo, va a ser un poco más difícil o un poco más demorado. Y obviamente nos llegan chicos de 6, 7 meses, 8 meses que están empezando su alimentación complementaria, donde también hay un temor muy grande alrededor de la alimentación. Entonces, cuando yo aprendo a conectarme, cuando yo aprendo a ver a mi hijo, entiendo su comunicación no verbal, y también entiendo que su comunicación verbal es el pilar, es la base de nuestros chicos. Generalmente si hay un desfase entre esa parte comunicativa verbal oral frente a sus habilidades no verbales. Entonces ahí es cuando tenemos que observar mucho a nuestros hijos y entenderlo, hacernos entender. Nosotros en corporación trabajamos mucho esa parte de los gestos, de las señas naturales, de las señas un poquito más estructuradas, para podernos entender. Y eso es clave dentro del proceso, y las familias obviamente y los profesionales deben entender eso. Los primeros años de vida ningún bebé habla, entonces se comunican. Tenemos que ver esa diferencia, y esa comunicación es la que tenemos que abordar con nuestros chicos. Generalmente los chicos con síndrome de Down aprenden el vocabulario de una forma un poco más lenta, necesitan un poco más de experiencias para el aprendizaje, experiencias estructuradas y muy naturales. Las rutinas diarias nos dan esa posibilidad de aprender el nombre de las cosas, para qué se usan, cómo lo puedo hacer, cómo puedo pedir ayuda y demás. La gramática sí es una gran parte que se debe trabajar, es un poco más lenta, tienden a tener habla telegráfica, entonces digamos que sí es necesario enseñarlo, pero pues se enseñó con chicos un poco más grandes. Y algo importante, como les decía, es esa parte de producción de habla, que es una necesidad importante. Los padres tienen mucho temor y les inquieta mucho pues esa parte de habla. ¿Cuándo va a hablar mi hijo? ¿Va a hablar? Cuando hable, si se le va a entender. Entonces sí es importante el trabajo en conjunto entre la familia y el fonoaudiólogo para facilitar esta parte, y que realmente obviamente nuestros chicos tengan una habla inteligible, una habla clara, una habla funcional, y obviamente una habla que me abra pues todas esas posibilidades de relacionarlo con el otro. Importante acá, como les decía, y como decía el doctor Juan Carlos, tenemos que tener presente que algunos chicos pueden tener pérdidas auditivas, pueden tener algunas dificultades auditivas, y eso obviamente nos va a impactar el habla. Entonces sí es importante hacer seguimientos, evaluaciones periódicas, estar como muy pendiente de ese desarrollo auditivo, pues para tomar las medidas preventivas necesarias en ese momento.
Nos están llegando chicos con pérdidas auditivas mixtas, con pérdidas auditivas profundas, entonces la respuesta ahí cambia, el proceso con familia es diferente. Obviamente clave como familia, el contacto visual. Siempre es importante mirar a nuestros hijos, hacernos entender. Nosotros tenemos que hablar un poco más claro, dependiendo del nivel comunicativo de nuestros hijos. Y en corporación, ya cuando nuestros chicos son un poco más grandes, usamos algo que se llama comunicación bimodal, y también tenemos los amplificadores auditivos. La comunicación bimodal, no sé si lo conozcan, es el uso de la palabra con la seña tomada pues, de la comunidad sorda. Entiendo que nuestros chicos no son sordos, pero como dice acá, es un facilitador temporal. Ese sistema de compensación debe desaparecer, la seña debe desaparecer para que quede la palabra, pero es un facilitador en el sentido de podernos comunicar y podernos entender. Sí tenemos obviamente una pérdida auditiva, es importante el uso de audífonos. El entrenamiento auditivo muchas veces se hace con instituciones aliadas para favorecer el habla y el entrenamiento auditivo, y obviamente cómo hacer las compensaciones y toma de decisiones oportunas dependiendo del caso. La mayoría de nuestros chicos, digamos que tienen una audición normal, y eso obviamente nos facilita el proceso dentro de la corporación. Si no, pues como les digo, tenemos nuestras instituciones aliadas. Clave aquí, como les decía, dentro de la comunicación, la parte de comprensión y la parte de producción. Son dos aspectos diferentes de la comunicación. La familia juega un papel importante. Yo tomé esta imagen de internet, pero es una imagen muy bonita donde está el adulto con el niño en un juego aparentemente de loterías, donde nosotros aprendemos el vocabulario, y aprendemos el vocabulario en la interacción con el otro, donde la mamá me muestra que llega papá, entonces yo saludo a papá y papá me alza y entiendo que ese señor que llega allá se llama papá. O cuando mamá está dándome la comida y me dice, mira tu cuchara, coge tu cuchara, mira la cuchara que te regaló la abuelita, entonces voy entendiendo que eso se llama cuchara y que eso me sirve para comer. Con el tiempo quisiera que mi hijo me dijera cuchara, dame la cuchara, alcánzame la cuchara. Entonces sí es importante, sobre todo en las rutinas diarias, aprovechar los momentos para hablarle a mi hijo. Hace poco una mamá me decía, profe, ¿qué hago yo para que mi hijo hable? Háblale a tu hijo, míralo, cuéntale qué le estás haciendo, qué actividades están haciendo en la vida diaria, qué alimento le vas a presentar el día de hoy, qué ropa, qué color de ropa tiene puesto, y es una forma natural de comunicarte y de aprender. Eso a nivel comprensivo. Y a nivel expresivo, pues vuelve y juega acá. Tenemos que tener en cuenta que nuestros chicos tienen unas características anatómicas importantes, un paladar alto, una lengua, unos músculos un poco más hipotónicos. A veces se presenta una respiración oral que nos afecta el proceso como tal, es una respiración oral que genera más problemas respiratorios, más gripitas, más infecciones. Entonces, eso hace que mi hijo, al momento de hablar, sea un poco menos preciso. Esa articulación no es tan clara. Y pues obviamente yo no le voy a entender tan fácilmente. Si se presentan este tipo de características, también hay que tomar medidas médicas, hay que acudir al otorrino o con los especialistas que nos ayuden pues a toda esa parte médica de control, por qué se está presentando esta respiración oral, qué es lo mejor, cuál es el mejor tratamiento. Algunos chicos son operados, otros chicos necesitan mayor intensidad en ejercicios de miofuncional, bueno, depende del caso. Pero mientras este proceso se da, como les decía, tenemos que entendernos, y es cuando usamos el sistema de comunicación bimodal o los amplificadores.
realmente la mayoría de nuestros chicos son candidatos a habla. La mayoría sí desarrollan habla, la mayoría sí desarrollan frases y hablan pues con mucha naturalidad. Pero este proceso es diferente en cada individuo. Se puede demorar un poco más en unos chicos que en otros. En ese sentido, pues tenemos que facilitar. Entonces aquí les invito pues a entender la comunicación bimodal como un puente, como una herramienta, y a no tenerle miedo a esa comunicación bimodal. Existen otras instituciones que usarán otros recursos, un poco más las láminas, un poco más los pictogramas. Digamos que depende mucho del enfoque que se maneje, pero sí es importante ir acompañando a la familia en ese sistema de comunicación que le dé herramientas para aprender y que le dé herramientas para hablar de manera posterior. Y acá obviamente entran en juego también las experiencias que tiene la familia. Una familia que lee todas las noches es diferente a una familia que tiene otro tipo de hábitos a la hora de acostarse. Realmente la lectura nos abre puertas a entender las palabras, a entender las preguntas, quién habla, quién dice, cómo lo puede decir, ampliar mi vocabulario. Entonces, yo generalmente les digo a las familias que la lectura es una inversión a largo plazo, que los resultados no van a ser inmediatos, el chico no va a leer, pero va a entender qué se debe hacer, va a entender que hay un momento en que tú tomas el turno y después lo tomo yo, qué palabras puedo usar, qué verbos puedo utilizar, y obviamente pues me va llenando como ese cajoncito de comunicativo que tiene cada chico en su cabecita y va obviamente de manera posterior a utilizar. Y acá resalté algo en mayúscula, que es, ¿qué hago para que mi hijo hable? Pues hablar y cantar. Realmente hablarle al hijo es importante, pero también cantar. En corporación cantamos mucho, tenemos un repertorio un poco más amplio de canciones donde se juega con los vocales, donde hay canciones que nos ayudan con ciertos sonidos, con ciertas sílabas, que nos ayuda a los ritmos, nos ayuda a entender las entonaciones, donde los juegos de palabras hacen parte del proceso. Y digamos que invitamos a las familias a cantar, a los bebés no les importa si la mamá canta bonito o canta lindo, lo importante es que su mamá lo haga. El papel, como les digo, el papel de la familia es clave dentro de este proceso. Somos el modelo, el primer comunicador. Las canciones también nos dan la posibilidad de imitar gestos, de imitar acciones, y que son esos gestos naturales que también vienen dentro de la comunicación. Mover las manos, aplaudir, alzar las manos, bajarlas, llevarlas atrás, llevarlas adelante, abrazarnos. Entonces, todo ese tipo de gestos, el sí, el no con la cara, muy bien cuando tú levantas el dedito, viene dentro de las canciones, viene dentro de un habla cotidiana, entonces obviamente es una herramienta muy bonita. Algo importante tener en cuenta y recordar que dentro de esas características de la condición, que está esa parte anatómica, como les dije anteriormente, también pues hay una parte del proceso de aprendizaje. Entonces hay que enseñarles cosas que para nosotros son como muy evidentes, a ellos hay que darles el paso a paso. Hay que darles un poco más de información visual que auditiva, generalmente, lo dije en una diapositiva anterior, tienen mayor ganancia en el campo visual que en el campo auditivo. No quiere decir que no se entrene, hay que entrenarlo. Y nuestra memoria a veces falla. Muchas veces las familias me dicen, no, profe, es que ya se lo olvidó, él lo hacía, pero ya no lo hace, o decía esta palabra y ya no. ¿Por qué pasa eso? Entonces esa cajita auditiva está abierta, entonces recordar y almacenar la información puede ser un poquito más demorado. Perdón, estoy mirando la hora para no pasarme el tiempo. Entonces sí necesita un poco más de práctica. Los juegos de memoria son importantes, irlos trabajando con los chicos. Las canciones pueden ser cierta forma de memorizar las cosas.
Y aquí les traje aquí una agenda visual, porque esas agendas visuales me ayudan a entender muchas cosas. Primero, ¿qué se espera de mí? ¿Qué rutina debo hacer? ¿Cuál es el orden de las cosas? Y esas rutinas se pueden manejar en casa. Yo traje aquí un ejemplo de una actividad en casa, pero también se puede manejar en el jardín infantil, en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, porque pues sé qué debo hacer, cómo me debo comportar, si necesito ayuda, incluso a quién acudir. Y obviamente facilita que me entienda lo que debe hacer. Digamos que a veces nosotros estamos enseñados a dar mucha información de manera auditiva y para nosotros es evidente. No sé, trae tu chaqueta, nos vamos donde la abuelita, ponte la chaqueta, ahora ponte la sombrilla, está lloviendo, ahora ponte las botas. Y el chico quedó como, ¿qué? ¿Para dónde me voy? ¿Qué tengo que hacer? Es mucha información auditiva. Si yo fracturo o doy la información un poco más pausada o el paso a paso, y me aseguro que me entienda con el contacto visual, poniéndome al nivel del chico, dando unas instrucciones claras o usando incluso una agenda visual en su momento, si aplica para la situación, pues mi chico me va a entender y su memoria pues va a mejorar. Entonces sí es importante a partir de esas características poder dar unas recomendaciones importantes para la familia y para el desempeño del chico en los diferentes entornos. Como les decía, el papel de la familia, ese enfoque centrado en familia. La familia es el principal comunicador. Por eso el enfoque de corporación es mucho a la familia y a la interacción, a la autonomía y a la independencia. Entonces, mostrarse sensible a los intentos comunicativos del chico no es tan fácil. Hay familias que les cuesta mirar a sus hijos, hay familias que esos tiempos de respuesta, estamos en un entorno donde todo tiene que ser inmediato. Entonces yo quiero respuestas inmediatas, o que te diga una cosa ya y tú la haces ya. Es un poquito más difícil dar ese tiempo de respuesta, sentarme y entender que todo tiene su ritmo y tiene su paso a paso. Importante también dar y crear esas oportunidades. Es diferente el chico que tiene la oportunidad de decir, quiero esto, alcánzame, al chico que levantando un dedito o señalando simplemente la nevera, el papá ya le alcanza el alimento. Ahí no hay una oportunidad realmente comunicativa, simplemente pedir el alimento ya, pero ¿dónde está esa exigencia? ¿Dónde está esa posibilidad de elegir, de mostrar, de ampliar ese lenguaje? En corporación, insisto, es la institución. Sé que hay instituciones que no manejan la comunicación bimodal, pero el uso de esos gestos naturales y estructurados nos facilitan entendernos. Entonces es más fácil comunicarme con mi hijo, la expresión de las emociones se va a facilitar más. Entonces es el niño que no se enoja tan fácil, es el niño que entiende que puede negociar, es la familia que entiende también con su hijo, genera ese vínculo de tiempo, de confianza, de entender al otro. Y digamos que por eso hoy en día hay muchas parejas que explotan fácilmente y como que no nos entendemos fácilmente con el otro. Acá buscamos ese tiempo y esa facilidad de entendernos con el otro. Entonces, nosotros pedimos acá, yo les puse unas letras que dice OEE-I-T, que es esa posibilidad de observar a mi hijo, de escucharlo, de esperar, de interpretar su comunicación no verbal o sus aproximaciones a palabras, y trabajar, traducir, ampliar esa comunicación que el chico tiene en ese momento. Digamos que no es tan fácil de entender, pero sí nos posibilita el que la familia se gradúe, en que el niño entienda esos tiempos y cómo se puede comunicar con el otro. Yo acá les pongo unas fotos de una familia mirando hacia arriba, aparentemente mirando hacia arriba, pero están en un proceso de atención conjunta divino, donde todos están observando un objeto y donde están conectados, aunque no se estén mirando entre ellos, que es diferente a la otra imagen donde el niño
está conectado con su papá en una interacción uno a uno, en el frente a frente. Y si se están dando cuenta, el niño le está mirando muy bien la boca. Entonces, por eso también nuestras comunicaciones con el otro deben ser un poco más claras. Ese tiempo de respuesta, ese tiempo de ejecución, el uso de frases sencillas, el uso de un poco más de pausas, facilita que mi hijo me entienda, que yo lo entienda a él, que nos comuniquemos de manera efectiva y que logremos obviamente un proceso un poco más natural. Y pues obviamente que el éxito de la comunicación se dé. Y acá pues como les decía, lo traje aquí a colación porque es en este momento es la inquietud más grande de la familia, que es la parte de la comunicación, perdón, de las habilidades motoras orales, la alimentación y la comunicación verbal o el habla, ¿sí? Esto pues tiene tiene muchas formas de verse, pero entender que nuestros chicos tienen unas características especiales en su boquita que también dependen de esa parte sensorial en boca. Hay chicos que no toleran un sólido en boca, hay chicos que no toleran el sentir el vaso, sentir una cuchara metálica, adicional que pueden tener una disfagia, adicional que pueden tener un reflujo que marca, que molesta, obviamente en el momento que se me devuelve el alimento, pues me va a quemar, me va a molestar, voy entendiendo que el alimento no es agradable en mi boca o que el alimento me genera malestar, pues yo no voy a comer. Y eso genera mucha angustia en las familias. O que se me untan mucho, o que acumulan la comida en la boquita. Entonces, hay que ver que todas esas necesidades o todas esas particularidades de los chicos, no en todos los casos, son importantes abordarlas desde un odontólogo, desde el pediatra, desde el terapeuta ocupacional que trabaja de la mano con el fonoaudiólogo, desde la postura, desde el trabajo que se hace en terapia física, fisioterapia, es claro, o sea, nosotros no somos unos entes aislados para trabajar esas habilidades motoras orales, sino que trabajamos en equipo. Para arrancar la alimentación complementaria, pues necesitamos primero la autorización del pediatra. Adicional a la autorización del pediatra, necesitamos una muy buena postura, que el niño esté muy bien sentado, que tenga un control de cabeza muy bonito. Y pues que no tengamos unas necesidades sensoriales en boquita que nos impacten realmente el hecho de tolerar, explorar el alimento. Acá obviamente sí, ya como tal el fonoaudiólogo pues trabaja fuerza, coordinación, que realmente el niño pueda tener unas habilidades para tolerar el alimento en boca, saber cómo manejar ese alimento en boca, procesarlo y pasarlo, que tome bebidas de pitillo, que tome bebidas de vaso y que haga barrido de cuchara. Digamos que uno abarca todo eso, como digo, de manera integral y trabajando en conjunto. Yo no puedo empezar vaso con un chico que no tiene control de cabeza, por ejemplo, o con un bebé de 3 meses, ¿sí? Pero pues esperamos que un chico con la condición de 3, 4 años, pues ya tenga todas esas habilidades y que incluso tenga alimentación de manera independiente. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Toda esta parte de motora oral nos va a ayudar, como les decía, a una alimentación ideal y que obviamente tengamos unos patrones adecuados que me van a ayudar también al habla. No necesariamente el pitillo me va a trabajar habla, pero sí me va a ayudar a que haya una retracción de lengua, bueno, más adelante lo podemos tocar, que me ayude a que el chico me hable con mayor claridad o con una mejor articulación, ¿vale? Dentro de la alimentación, igual, seguir revisando esa respiración oral. La respiración oral es muy frecuente y nos va a impactar, como les decía, les he descrito la alimentación y el habla, entonces sí es importante como tenerlo en cuenta. Y pues eso lo trabajamos con el médico. ¿Qué buscamos? Que nuestros chicos coman con un cierre labial, que pasen al alimento sin sacar la lengüita, que también lo que se espera, tanto a nivel
de habilidad motora, oral, como a nivel social. Entonces, sí tenerlo en cuenta. Acá, dependiendo la edad de desarrollo, dependiendo las habilidades de chiquito, empezamos con vaso y después se trabaja con pitillo. Y el ideal, pues, es que esa lengüita vaya adentro y obviamente tengamos un patrón motor acorde. Tolerar todas las texturas de alimento es importante, que nuestros chicos coman sólidos, carnosos, fibrosos, que coman coco, que coman zanahoria, que coman fresa, que coman una ciruela que tiene cáscara, un alimento caliente, un alimento frío, también es importante. Que puedan tener una lactancia tranquila, también es importante, también se trabaja esa partecita en corporación. Y lo más importante, la masticación. Tenemos, nos estamos demorando mucho en la presentación de alimentos sólidos. Entonces, obviamente, el proceso masticatorio es un poquito más demorado. Hay que trabajarlo con las familias, pero también se parte mucho de lo que esté en la familia, qué es para ti más importante, con qué alimento te quieres empezar, te sientes seguro de empezar la alimentación, porque nos pueden decir que no, y si no es importante, y si te siguen queriendo llevar espesos a los 2 años, pues también es una realidad que tenemos con nuestras familias. Entonces, el fonoaudiólogo tiene un papel importante dentro de la comunicación, porque la comunicación es todo. Es un tema muy grande dentro del proceso de aprendizaje, habilidades de pensamiento, dentro del proceso de habilidades de juego, dentro del proceso de aprendizaje o dentro de la interacción como tal con el otro, el uso de la comunicación funcional y dentro de la alimentación y el habla. Perdón, esa es mi última diapositiva. Y dentro del habla, pues sí desarrollamos estrategias específicas para fomentar el habla. Hay momentos en que trabajamos palabras, loterías específicas con ciertos fonemas, pero realmente el papel de la familia es clave dentro de este proceso, porque la familia está 24/7 que se dice hoy en día con este chiquitín, y es quien obviamente me va a fomentar y me va a ayudar en la realidad del día a día a trabajar todas esas habilidades comunicativas y de alimentación. Sebastián, no sé, he terminado, no sé si tengas alguna pregunta, alguna No, inquietud. tranquila, Diana. Pues primero miremos, pueden escribir sus preguntas de pronto a Diana si hay alguna. Diana, no, muchas gracias. Yo creo que hay que enriquecerse también de, de cada profesional en todo este manejo interdisciplinar. El año pasado tuvimos un neurólogo pediatra, es un invitado, esta vez pues una fonoaudióloga, además de familia de paciente. Entonces cada vez ir como engranando todas estas especialidades, todos estos profesionales que ayudan pues, en manejo de un paciente con síndrome de Down. Me ha gustado, yo creo que tenemos que hacer mucho más actividades con la corporación. ¿Les parece? Claro Eh, que sí, nosotros trabajamos con población infantil, en ese momento yo estoy con chicos de 1 mes de nacidos hasta los 5 años, pero Corporación trabaja también con adultos, entonces, pues como te conté en el principio, pues he trabajado con toda la población, diferentes momentos, es que cada momento de desarrollo del chico es tan diferente en cada familia, pero como que hay unos estándares, y cuando el doctor Juan Carlos hablaba del momento del diagnóstico, del momento de hacer un diagnóstico oportuno, de dar una información oportuna, pues obviamente ahí también está el fonoaudiólogo, hay fonoaudiólogos neonatos, hay fonoaudiólogos que ayudan en lactancia, hay total. fonoaudiólogos que ayudan obviamente en esas primeras 3 meses de vida a nuestras familias, pero pues sí, llegan muy maltratadas, llegan con muchos temores, pero pues el trabajo interdisciplinario es clave dentro del proceso. Me encantó escucharlo. Tenemos mamás de todas las edades también. Cuando él decía la incidencia de la edad, sí tenemos mamitas mayores, pero también tenemos mamás muy jóvenes. Y eso obviamente enriquece el trabajo. Con la corporación, con el mayor gusto, lo que necesiten, pues las puertas están abiertas. Ay, no, muchas gracias. Muchas gracias, Diana.
Raquel, si me estás escuchando, ya te estoy como colocando de panelista, toca que la aceptes para subir a panelista. Y me avisas cuando puedas subir de panelista para ahí sí ya habilitarte el micrófono y demás. Ya estoy colocando promover a panelista, pero tienes que aceptar. Pues vamos a tener una invitada, pues, profesora también vamos a tener tanto una profesora de un colegio muy interesante que también es un colegio de inclusión y también una mamá de un paciente con síndrome de Down. Ah, ya estás como panelista. Prueba a ver si puedes destapar el micrófono y si quieres puedes quitar la presentación, Tena, no te preocupes. Tú me ayudas a quitar la presentación, ¿cómo lo hago? Entonces, dale como X arriba, o sea, Ah, salir como tal, quita la presentación, por decirlo así. ok, ya X, ya, no, pero Sí, no, quítala. Dale ¿cómo X la aquí. cierro? Sí, ciérrala, Ya, ya. Sí. listo, vale, gracias. Eh, intenta Raquel a ver quitar el micrófono. Un momento. A ver si puedes. Hola, buenas noches. Ahí te escuchamos súper bien. Listo. Ujú. Bueno, pero la cámara no me deja abrir la cámara. Eh, ¿No tienes la opción de habilitar cámara? Sí, pero acá no aparece. Dice iniciar video. Yo no voy a poner ningún video ni diapositivas. Voy a hacer el conversatorio, una charla. Pero ¿no te aparece Start Video al lado del micrófono? Sí, aparece, pero no. Dale ahí a abrirlo. O sea, o sea, dale clic ahí. No, no aparece. Em, No, ¿me ya, salí? ya. Pues ahí ya aparece tu presentación, es tu pantalla. ¿Me están viendo? No, La pantalla, no. Estamos viendo tu pantalla de Zoom. no, pero no. Dale, entonces mira, haz una cosa, dale clic de nuevo al Zoom, o sea, Sí, donde está la pestañita, no, abajo donde tienes lo de la Zoom. Ajá. Ahí abre y controles de reunión, donde dice controles de reunión. Ahorita, ahí dale clic ahí, aquí. dale clic. Ya. Eh, entonces, hace un momento, dale de nuevo clic ahí, En Zoom sí, ahí, y dale controles de reunión, pero dale X ahí, un momento. dice salir del seminario, dejar comentario y Ah, no, cancelar. no, entonces no. Entonces ven. Dale, dale, es que no sé dónde lo tienes allá. Es que parece como si estuvieras presentando pantalla. Dale X, o sea, salte del zoom que tienes ahí mostrando la pantalla. ¿Estás mostrando la pantalla? Ahí, dale, clic, dale ahí, X, dale, ahí, dale. Mm, Pues dale desde la pantalla, no desde la pestaña, sino arriba. Ahí, dale desde la pestaña ahí, sube. No ahí, sino sube. O sea, desde la que estás viendo la pantalla ahí, exacto. Desde esa, quítala, ve al X de la pantalla y quítala. Exacto. Ah, entonces ya está, saliste. Y vuelve a entrar. Aquí vuelve a entrar. Ya esperamos que se vuelva a conectar Raquel.
Entonces, María del Carmen, ya te estoy colocando también como a eso. Intenta ver si te puedes prender el micrófono, María. Ahí ya puedes hablar, María. Ah, sí, buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. Ujú. Si quieres, entonces, aquí te dale la pantalla acá. Raquel Casas. Aló. Dice que el hospedador no permite el video. Ya voy a quitar voy a dejar de compartir un momento. Vale. Perfecto. No aparece. Me cedes el control. Ya, espera un momento. Espera. Ya, ahora sí, ya creo que ya te puedes compartir. Bueno, Pero- aceptar, dale. No permite compartir el video. De pronto Ni en la pantalla sí, pantalla. pero es Bueno, el mismo miremos video la que pantalla. es el mismo video que le Empecemos. compartiste a la doctora. Sí, ¿Sí? aló. Es el mismo video que le compartiste a la doctora, Orieta. Sí, pero si quieres, Yo lo la paso. idea es que les voy a comentar algo rápidamente y ya paso el video, ¿ok? Bueno, Aló. ahí te permite presentar pantalla. Sí, ahí si quieres, arrancamos con el video, si quieres, entonces. Pero no estamos viendo tu pantalla. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? Ya, ahora sí, ya te tu pantalla. Ajá. Bueno, entonces si quieres arranquemos por el video para ir. Pues no estamos escuchando el sonido, No están pero escuchando. dale. Tienes que poner el sonido, activar el sonido. Cuando vayas a compartir, tienes que colocar ahí compartir con sonido. Sí. Pero si quieres, ve hablando mientras se presenta. Y yo después coloco el video con sonido. Ah, ¿tú tienes el video? Sí, te lo voy presentando, por eso te dije. Entonces, si quieres, entonces, Yo te bueno, presento el video. Dale. como quieras. ¿Quieres Mira, arrancar con ya voy el a video? compartir el video. Te lo comparto. Perfecto. Espérame. Ahí están viendo el video. Sí, pero No. sí. Tranquila. Ya. Cuánto tiempo te esperé y hoy estás aquí, sonriendo frente a mí, un regalo de Dios. No sé cómo expresar el amor que yo siento, tanta felicidad, tenerte junto a mí. Ok. Listo. Ujú. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, listo. Ahora sí me das cámara, ¿cierto? Listo. Dale, actívala, la puedes activar tú. Ya. no permite No me todavía. permite iniciar, o sea, no me Entonces, permite activar cámara. espera un momento. Ahí. Intenta ahora. ¿Vale? Sí, ya. Ya. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí dejé un fondo, no lo quité. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, mientras ingresa Raquel, nuestra profe favorita del Liceo Val, queremos, le compartimos este video donde quisimos pues un poco resumir un poco de lo que han hablado
Yo soy María del Carmen Salas, mamá de Nicolás Meneses, quien llega a nuestra familia, una familia de 2 hijos, con mi esposo, como todos. Por eso en el video decía al inicio, nos dijeron malas noticias y se equivocaron, porque parte de lo que han hablado es que al principio son malas noticias y hoy es una bendición tener a nuestro joven Nicolás. Nicolás ya ahorita él mismo se va a presentar. Como mamá y como familia entendimos que había que vivir el momento, al inicio pues siempre hay las expectativas, el miedo, la angustia, y más de la manera como han expresado el doctor Juan Carlos, como a veces le comentaban, le daban la noticia y empieza esa incertidumbre, pero finalmente entender que es un hijo es algo que uno ha añorado y apoyándolo en su proceso con la misma exigencia que los demás, con un apoyo más, porque como les va a contar Nicolás, despacio se aprende, pero se aprende. Muy juiciosos en el seguimiento y recomendaciones de los especialistas, doctores, profesores que llevan y nos acompañan en esta guía para poder desarrollar a Nicolás. Ha sido un proceso muy lindo, de muchas bendiciones. Es importante, como les digo, el estar muy atento a las recomendaciones, al protocolo médico. Ellos tienen un protocolo médico muy estricto que debe hacerse cada 6 meses para estar uno atento a su condición, que aunque en el caso de Nicolás es buena, pero siempre todos los jóvenes con síndrome de Down tienen este protocolo por estar anticipándonos a cualquier cosa que pueda ocurrir. Como madre, ha sido una bendición. Nicolás llegó, tuvo al principio mucho problema con el oxígeno, pero luego fue creciendo y entendimos en familia que podíamos lograr todo lo que él quisiera, y la unión y el amor con que hacíamos las terapias no se hicieron de una manera rígida, sino eran en juegos, los juegos de mesa, para lo que decía nuestra profe Diana, cómo inculcar esa memoria, cómo ir despertando ese vocabulario, cómo irles enseñando a entender algunas cosas, el lenguaje de señas al principio. Todo esto, lo que comentaron fue parte de lo que nosotros seguíamos y hicimos pues caso a ese proceso, muy humildes en aceptar todo lo que nos comentaban, y creo que hoy en día doy gracias a Dios por todos estos especialistas, profesores que han acompañado el proceso de Nicolás. Hoy la familia es muy feliz. Nicolás es parte de esa felicidad y nos lleva pues a todos a mantener y a ver la vida de una forma diferente. Yo le doy la palabra a Nicolás, que él les va a comentar. Nicolás, preséntate. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la reunión y la sugerencia. Soy Nicolás Meneses, tengo 19 años, estudio liceo igual, estoy en el taller 6. Para mí, síndrome de Down no es una enfermedad, es una discapacidad que todos aprendemos, pero muy despacio. Por ejemplo, a mí, cuando era muy pequeñito, mis papás siempre me apoyaron en ese proceso, ese camino. Me metieron a una piscina de natación, fui también de natación, y mi mamá me gustaría ir a las academias que se llama Ayairán, se llama Miss Academia. También bailó salsa, merengue, reggaetón, todo tipo de música. También yo siendo, a mí me gusta hacer los muffins, pastéis de manzana, también hago ensalada. Y mi manito, Sebastián, también me enseñó varias cositas y me enseñaba mucho, cuando yo aprendiera a ser buen talentoso. Y mi tía Diana también me enseñó
me enseñó, yo pudiera ser talentoso. También mi familia me ha enseñado por todo, me hace eso por mí y por todo enseñanzas que me han dado. Y muchas gracias en esa parte de experiencia. También, Nicolás, ¿y tú aprendes de todo? no, yo aprendo bien, pero yo espacio aprendo bien. También tengo mi perrito, este se llama Titán. Dejo un perrito, mi hijo Limón. Vigo Limón. Mi hijo Limón. ¿Y tus amigos? Mis amigos. ¿Compartes con ellos? Yo te parto con ellos. Yo te parto. Hacer partir es una emoción distinta. Mis amigos de la pandemia son Pablo Tácero, Alévaro, todos mis amigos. Yo te parto con ellos, hablo con ellos, río con ellos y me disfruto porque me gusta hacer parte de este proceso. Muchas gracias por esa experiencia y gracias a todos que me invitaron este link tan bonito y gracias. Bueno, bendiciones. Como ven, Nicolás es un joven que ha aprendido, él maneja muy bien sistemas. Ahí es donde los papás tenemos que de pronto, y afortunadamente, porque hay unos papás que algunos jóvenes síndrome de Down vienen con algunas complicaciones, no es fácil el proceso, pero creo que con un poco de paciencia, los chicos con síndrome de Down, los jóvenes, pueden aprender un papá mejor, ¿para qué robótica? En el colegio Liceo Val, que es un colegio muy completo en esta integración que hacen. Nicolás maneja muy bien los sistemas. Nicolás aprendió a leer muy bien, aprendió a escribir. La profe ahorita Raquel les va a explicar un poco de lo que hacía. Y Nicolás hoy en día tiene un desarrollo que lo hace ser feliz. En la última lámina decía que el ingrediente más importante es la felicidad y hacer que ellos cumplan sus sueños. Igual vienen las exigencias, ¿no? Porque ellos tienen muchas capacidades diferentes, como decimos, pero creo que es un proceso. La familia es muy importante, lo decía Diana, la familia es muy importante en complementar estos apoyos que nos dan los doctores, los profesores, porque en casa también se enseña, ¿no? Y lograr estos procesos creo que ha sido importante para que Nicolás desarrolle. Nicolás está en una academia, la Academia Gailao de Baile, donde en esta academia él ha tenido la oportunidad de viajar fuera del país, está compitiendo hoy con jóvenes regulares porque ya el baile que hacen es muy profesional y ya en la categoría sin límites, ya como que siempre ganan, entonces están ahora compitiendo con jóvenes regulares y el comportamiento es muy importante. Yo como mamá no puedo entrar a organizarle la ropa, el cambio, nada. Él tiene que hacer todo. Entonces lograr la autonomía sí se puede, no es sencillo. El camino es de mucho aprendizaje, pero con todo el amor del mundo creo que estos chicos la autonomía la pueden lograr. La autonomía les da esa posibilidad de tener una vida en esta sociedad, que es lo que más queremos. Yo como mamá que quiero que mi hijo sea feliz y en la exigencia que tengo con él es para que tenga esa autonomía y pueda disfrutar esa sociedad, que en algunas veces es dura, pero tenemos que prepararlos para ella. No sé si tienen alguna pregunta. Ay, gracias. Creo que ya Raquel puede hablar también. Listo, Raquelita, ahí te doy paso. Nos adelantamos porque la idea era que era Raquel contara y nosotros le presentáramos el ejemplo en vida, pero pues ya Raquelita. Muchas gracias a todos. No, gracias a ti. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Nicolás, gracias. Gracias. Chao. ¿Cuándo nos invitas a bailar contigo? Bueno, vamos a hacer un baile y tibito. Bueno, está bien.
Los sábados, los invitamos. Los sábados. Los espero en la academia. Gracias. Bueno, Dale, Bueno. Raquelita. gracias. Buenas noches, mi nombre es Raquel. Durante más de 20 años como maestra del Liceo Val, un colegio que ha creído en la diversidad, generando progresivamente diferentes alternativas para comprender los procesos educativos de acuerdo con los ritmos propios de cada uno. En relación al trabajo con la diversidad de los niños y niñas con síndrome Down, debo decir que mi primera experiencia, cuando llegó mi primer estudiante al aula con estas características, les debo confesar que sentí angustia, frustración, pero poco a poco empecé a reconocer a mi estudiante desde sus capacidades, particularidades, y empecé a implementar con él unos procesos educativos basados en la constancia, en la disciplina y en el adaptar las estrategias. Puedo decir que no fue fácil, pero hoy que han pasado ya varios años, puedo decir que la capacitación de los docentes es clave e importante para poder apoyar y dar las herramientas adecuadas a los estudiantes. Que el trabajo en equipo, como ya lo han dicho los otros profesionales y María del Carmen, es fundamental. Familia, salud y colegio. Estos aspectos se trabajan no solo con la condición de síndrome Down, sino con todas las condiciones de los niños. Debemos tener diferentes formas de enseñar y estilos. El espacio educativo me ha permitido reconocer diversas habilidades en los niños, a pesar de que tengan la misma condición. También diferentes ritmos de aprendizaje. Unos adquieren procesos de escritura mucho más rápido y de lectura. Otros requieren de más apoyo para superar las barreras de aprendizaje. Unas recomendaciones para trabajar en el aula son que siempre el niño debe estar cerca del docente y rodearlo de compañeros que son los mejores docentes, los mismos compañeros, los docentes que le modelen, que lo jalonen y le ayuden a los procesos de aprendizaje y a los procesos conductuales. La instrucción debe ser clara, sencilla, acorde también, pues obvio, a su edad y concreta, personalizada, decirle el nombre, Pepito, Juanito. Esta es la instrucción que se le está dando al estudiante. También tenemos otras de las recomendaciones para el aula, como tener hábitos, rutinas, y que éstas se trabajen tanto en colegio como en casa. La adaptación curricular y la flexibilización son muy importantes en cualquier institución. Realizar el PIAD, ya que este nos ayuda a planear los ajustes de acuerdo a las necesidades de cada niño. El aula que nos ayuda y nos apoya, el aula de apoyo pedagógico, diferente al aula cotidiana del estudiante. El apoyo que dan los profesores de área. El trabajo interdisciplinario con docentes, con familia y con salud. Estas son las herramientas que son pequeñas pero importantes para trabajar los niños con una discapacidad. Tengo aquí, veo varios compañeros que están anclados. Me gustaría que también ellos ayudaran a decir qué otras experiencias o qué otros consejos daríamos también para los padres, sabiendo que la familia y el colegio deben ser y deben de trabajar de la mano. Las mismas rutinas, las mismas costumbres, la misma metodología, ¿sí? Estar muy empapados de sus amigos, de sus compañeros, conocer sus amistades y conocer el colegio. Bueno, esta ha sido mi experiencia, que ha sido muy gratificante. He aprendido muchas cosas de los niños de síndrome Down y de otras condiciones, porque todos son diferentes, todos somos distintos, y la mejor forma de aprender es vivenciar. La vivencia, la vida diaria, es el vivir en el grupo, es lo mejor, el mejor aprendizaje que existe. Bueno, no tengo más que decir. Gracias, compañeros. Si alguno quiere aportar algo, pues me gustaría mucho.
Gracias, Raquel. También queríamos compartir fotos de la doctora Arieta con Nicolás en el colegio. Ujú, muy bonitas. No sé si los padres o las madres que están quieran hacer alguna pregunta o quieran que uno les contestara algo. Envío esto más en forma de preguntas para comentar que fui alumna del Liceo Val, ahora residente de neurología pediátrica, y una de las razones que me ha hecho lograr estar en donde estoy en este momento fue ese amor e inclusión que inculcaron en mí, que se alegra bastante ver y oír que el colegio en estos actos académicos esté presente y ver a las profesoras que aún siguen inculcando esto tan hermoso, que es el amor inclusivo, que ojalá se puedan seguir dando estos espacios nuevamente. Ujú, Es sí, súper bueno que esté también una exalumna y que ya sea residente en neurología pediátrica, es muy, muy bueno y muy valioso, que sí, también esos sí, granitos de arena ha generado el colegio. sí, señor. Estos espacios son importantes y valiosos, como lo dice la exalumna que está hablando allí. Ay, gracias a todos también. Nosotros empezamos pues estos espacios con respecto al Día Mundial de Síndrome de Down desde el año pasado, y pues queremos seguir haciéndolo cada año, obviamente con la participación de familias, doctores, de pacientes, de profesionales también en diferentes áreas que ayudan pues en todo este manejo multidisciplinario, la educación que debe ser fundamental tanto en los futuros profesionales como los profesionales que están. Y no sé si la Glorieta quiere decir algo también. Dogori. Hola, Sí, bueno, estoy intentando prender la cámara, pero no me permite. Entonces voy a hablar y primero que todo quiero dar las gracias a María del Carmen y a Nicolás por permitirnos conocerlos, por compartir, aparte de el conocimiento médico, la vida real y cómo las familias con amor, con constancia, eh, logran que ajustándose a las necesidades especiales que se requieran en la educación y apoyándose de personal comprometido con la educación de nuestros hijos, sean niños neurotípicos o sean niños que tengan cualquier condición, podemos tener independencia, un proyecto de vida y sobre todo ser felices. Muchas gracias. Gracias, Doc, gracias, Raquel, gracias, Diana, gracias al Gracias a doctor todos. Yatra, Gracias por la invitación. gracias, María, gracias, Nico. Espero que estén muy bien. Eh, pues ya finalizando voy a parar la grabación. ¿Sí?